Registros contables. Un registro contable es un concepto que suele emplearse como sinónimo de apunte contable. Algunos autores suelen llamarlo también asiento contable. ¿De qué trata? Se trata de la anotación que se realiza en un libro de contabilidad para registrar un movimiento económico. Los registros contables, también denominados como libros de comercio o libros de contabilidad, son los documentos físicos de todas las operaciones dentro de una empresa. En estos registros se refleja todo el movimiento contable del ente económico o también llamado empresa. ¿Con qué objetivo? De proporcionar información financiera del mismo. Allí intervienen dos cuentas. Por un lado, el egreso, que cuando aumenta se registre por el debe, y por otro lado, el activo, que cuando disminuye se registra por haber. Es decir, todo movimiento supone una modificación del activo y del pasivo. Al ingresar dinero, crece el activo y reduce el pasivo. Y al egresar pasa exactamente lo contrario. Este es un ejemplo de los registros contables más usados, es un ejemplo del libro de caja. Es importante llevar un registro detallado de todos los movimientos financieros que se realizan dentro de una empresa para poder analizar la situación financiera de la misma y poder tomar las decisiones importantes dentro de una empresa. Esta información no solamente es útil para la empresa, también resulta imprescindible para el Estado, ya que estos datos son fiscalizados y analizados para determinar si la compañía actúa de acuerdo con las exigencias de la ley. A continuación se detallará lo que son los tipos de registros contables. Ahora veremos los tipos de registros contables. Existen dos tipos de registros contables, los obligatorios y los no obligatorios. En este caso veremos los obligatorios. En el Código de Comercio, en el artículo 37, nos indica que se debe de llevar de manera obligatoria los siguientes registros contables: el libro diario, el libro mayor y el libro de inventario y balances. Primero veremos el libro diario. El libro diario es el registro contable principal en el cual se registran todas las operaciones que se realizan a diario. Estos registros se denominan asientos y se realizan en forma cronológica. Algunas de sus características son las siguientes. Por ser un documento obligatorio, debe ser sellado, foliado y firmado. Además, las operaciones tienen el mismo equilibrio de valor tanto en la columna de débito como en la columna de crédito. Además, que es la herramienta esencial para la elaboración del libro mayor. Aquí vemos un ejemplo de un libro diario donde podemos observar la fecha, el nombre de la cuenta, la columna de débito, la columna de crédito, donde, como nos decía de característica, que estos deben tener un valor equivalente. Ahora veremos el libro mayor. El contenido del libro mayor debe establecerse por orden cronológico, es decir, debe registrar los movimientos teniendo en cuenta las fechas exactas en las que se han producido las operaciones. La información que debe llevar cada una de las hojas del libro mayor son las siguientes: la fecha del movimiento, el número del comprobante, el concepto o detalle que identifica el movimiento, el debe, que son los movimientos de ingreso, el haber, los movimientos de gasto, y el saldo, que es el debe menos el haber. Aquí vemos un ejemplo del libro mayor, donde efectivamente nos muestran las columnas de fecha, el número, la descripción, débito, crédito y el saldo. Algo importante es que en el caso de que el debe sea mayor que el haber, el saldo será deudor. En el caso que el haber sea mayor que el debe, el saldo será acreedor. Y la suma del debe y el haber sea igual a 0, el saldo será nulo. Ahora veremos el libro de inventario y balance. Podemos decir que este libro no tiene un formato o diseño preestablecido, pero lo importante es que consiste en un detalle de los bienes y deudas que la empresa tenga a la fecha, es decir, es un resumen de los activos físicos de la empresa como mercaderías y activos fijos principalmente, así como las deudas pendientes, deudores y acreedores. Además, es importante porque especifica la situación de la empresa. Aquí vemos
un ejemplo del formato de un libro de inventario y balance, donde tiene el nombre de la cuenta, en este caso el parcial y el total. Esto es respecto a los activos. Bueno, mi nombre es Adad Flores y vamos a ver conmigo los registros no obligatorios. Vamos a comenzar con su concepto. Este tipo de libros no los exige la ley, sino que son los que la empresa crea necesarios tener, dependiendo de cada actividad que se realice en la empresa. Se clasifican estos libros no obligatorios en dos grandes grupos, como ser los libros auxiliares, que incluyen un registro detallado de los valores y la información registrada en los libros principales. A la vez, estos libros auxiliares tienen varios tipos, entre los que destacan las cuentas de control, que detallan y amplían la información de una o varias cuentas, el auxiliar de compras y ventas. Este libro contable se encarga de detallar la información exigida por la administración de impuestos. También las subcuentas, que sustentan la información plasmada en el libro mayor y el libro diario. También tenemos el auxiliar de vencimientos, que se utiliza para llevar al día las cuentas pendientes de pagar y cobrar con terceros. Y para terminar tenemos los otros libros, que son el libro de actas, el registro de socios, el libro fiscal, el registro de facturación y el libro de clientes. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de un libro auxiliar usado por el Banco de los Andes. En la primera columna tenemos la fecha en el que ocurre una transacción. En la siguiente columna tenemos el detalle en el que se anota una descripción breve del hecho económico, el cual es la misma del comprobante de contabilidad. Después tenemos la columna del CD. En esta columna se anota el número de comprobante de contabilidad o comprobante diario de donde se toman los datos. En las siguientes, que son del debe y el haber, que son las imputaciones de débito o crédito, se registran los valores de débito o crédito según el caso, tomados de la columna de parciales del comprobante de contabilidad. Y en la última tenemos el saldo, que muestra el resultado de sumar o restar del saldo anterior según sea el caso. Como segundo gran grupo tenemos a los estados de flujo de efectivo, que son uno de los estados financieros de la contabilidad, que informan sobre el origen y la utilización de las cocientes de efectivo y sus equivalentes. Estos estados tienen división en tres tipos. El primer tipo es el derivado de las actividades de explotación, que son las cocientes de efectivo, cobros y pagos derivadas de la actividad principal de la empresa, con la cual genera ingresos y gastos. A continuación tenemos el derivado de actividades de financiación. Son cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos emitidos por la empresa o de recursos concedidos por entidades financieras, así como los pagos realizados por amortización o devolución de los mismos. También entran dentro de esta categoría los pagos a los accionistas en forma de dividendos. El último tipo que tenemos es el derivado de las actividades de inversión. Son los pagos derivados de la adquisición de activos no cocientes, como ser inmovilizaciones intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias, así como los cobros derivados de la enajenación, amortización o vencimiento. Aquí tenemos los datos importantes de un registro contable. Y primeramente tenemos la fecha de anotación, que es cuando se hace el inicio de la anotación de alguna actividad que realizas. También tenemos el número de anotación durante el ejercicio económico. Se hace que anotas, depende al ejercicio económico que realice, para hacerse el registro contable se le asigna un número. También tenemos lo que es las cuentas intermitentes. Esto se hace ya por código y determinación. Y también a los registros de cada cuenta. Estos ya van a depender si van a ser con bonos o cargos en este caso. Y por último, la descripción de la operación. En esta descripción de la operación va a detallar en el registro contable la actividad que estás realizando. Los beneficios de llevar un registro contable. Estos beneficios pueden ser que puede controlar el flujo de efectivo teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. Por así decir, esta es como empresa y tiene que tener
todas las cuentas claras. Para eso se quiere llevar un registro contable para que las cuentas estén más claras. También uno de sus beneficios es que puede controlar el estado económico de la empresa o entidad. En este caso va a ver por mes o anualmente, puede ver cómo está la empresa yendo económicamente, si está subiendo su interés o estaba en sí manteniéndose. También registran las responsabilidades financieras de la empresa. También hace un registro detallado de los bienes de la empresa, de todos los bienes que tiene la empresa, los hace en un registro detallado. La importancia de los registros contables. La importancia es más que todo, es muy importante para la empresa, ya que de esa manera se puede llevar a ciencia cierta el estado de las ganancias y pérdidas de la empresa. Se podría decir que es como la memoria de una empresa, ya que en ahí se guardan todos los datos de ganancias y pérdidas. Además que el llevar un registro contable ayuda en el futuro de la empresa, ya que con esto se puede hacer la toma de decisiones para tener una mejor productividad. Si esto es un comprobante de egreso, pero en el registro contable son similares en sí estas características que tiene. Lo que va a tener es que va a tener el número del documento, este se lo asigna automáticamente en sí. Este está hecho con el programa llamado iContap. También se le asigna una razón social, una glosa, la fecha. Esta fecha es la fecha de apertura. Y bueno, en este caso la tasa de cambio y el cheque. También tiene lo que es la cuenta. En esta cuenta se le asignan los números de dónde está viniendo y el nombre de la cuenta, de dónde está proviniendo. En este caso la cuenta es esta cuenta y proviene de la gasolina tantos que está haciendo la compra. Y eso se lo nota todo esto en el debe y en el haber. Y aquí como resultado tenemos el total del debe y el haber. Aparte que aquí también ya viene lo que son las firmas del respectivo contador y gerente. También aquí su firma, nombre y carnet. Esto en sí es un ejemplo de más o menos un registro contable. También en ocasiones se suele meter lo que es un logo, incluso una especificación. Acá en una columna más podríamos decirlo. Especificación de aquí de gasolinería, podemos decir. Y lo que está comprando, y así más específicamente. Y como podemos ver esto es acá. Todo esto se realiza en este caso en el monte de bolivianos. Acá nos dice. Hay que tener en cuenta que puede ser en bolivianos o en otro tipo de moneda. Ejemplo de registros contables. Balance de apertura. Activo. Es un bien o derecho que la empresa posee. Como activo corriente en caja moneda nacional tenemos 500.000 bolivianos. Activo no corriente en gastos de organización tenemos 9.000 bolivianos. Total activo 509.000 bolivianos. Patrimonio. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una entidad. Patrimonio total. Cumpliendo la ecuación activo menos pasivo 509.000 bolivianos. El libro diario. En la parte superior lleva el número de folio. Tenemos el código asignado a las cuentas. Seguido a esto tenemos el detalle de los títulos específicos de cuenta. El debe tiene por finalidad registrar valores en términos de unidades monetarias de las cuentas que fueron debitadas o cargadas. El haber tiene por finalidad registrar valores en términos de unidades monetarias de las cuentas que fueron abonadas o acreditadas. La sumatoria de ambas columnas debe ser equivalente. El libro mayor es un conjunto de registros debidamente clasificados y ordenados en función al movimiento de las cuentas. En la parte superior lleva el número
En la parte superior izquierda, el código y la cuenta. Tenemos la fecha, el detalle de la transacción, el comprobante diario, el debe y el haber, y el saldo, que es el debe menos el haber. La sumatoria del debe y haber, la sumatoria del saldo, que es equivalente a la diferencia entre la sumatoria del debe y el haber. Gracias por su atención.